tal? Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que estés viendo este programa, este nuevo episodio de Entre Curas. Es un gusto saludarlos como cada semana en este espacio que nosotros hemos querido darnos para saludarlos a través de estos nuevos medios. Con el mismo gusto de estar con ustedes, hermanos, Padre Borre, Padre Rafa, Ángel, Omar, Lalo, buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo andamos? Bien, aquí andamos. Excelente. Bien, Todo bien. dar gracias a Dios. Triunfando como siempre. Pues estamos reunidos en un episodio más y ahora queremos acercarnos a una de las cosas más esenciales para nosotros como católicos y también para nosotros como sacerdotes. Queremos compartir contigo la Sagrada Escritura. Quienes estamos aquí reunidos, los 6, o quizá también en tu corazón, pues seguramente hay una parte de la Sagrada Escritura, algún versículo de la Biblia que para ti haya sido importante en algún momento de tu vida. Y eso es lo que queremos compartir contigo. El día de hoy queremos compartirte nuestra cita bíblica favorita y queremos decirte por qué y en qué circunstancias quizá apareció en nuestra vida y la manera en la que el Señor Jesús, a través de su palabra, interpeló nuestra vida y, ¿por qué no?, cambió nuestra vida. Entonces, eso es lo que queremos compartir contigo el día de hoy. Los 6 sacerdotes vamos a compartir nuestra cita bíblica favorita y esperemos que terminando este capítulo te animes a comentar este video y tú también nos compartas tu cita bíblica favorita y nos digas por qué y podamos compartir esta experiencia, cómo la palabra de Dios también puede unirnos a través de estas nuevas tecnologías. Hermanos, con el mismo gusto de saludarlos, ya lo había dicho, qué gusto verlos. ¿Quién es el que quiere comenzar para compartir su primera cita bíblica y que nos diga por qué? Te agradecemos, Ángel. Gracias. Hasta Juárez, Nuevo León. Oye, espérense, luego, de trancazo. Ay, Dios. Bueno, miren, ¿cuál de todas? No, hay una de las citas bíblicas que ha marcado mi formación, pues fue prácticamente desde que entré al seminario. Es la de Filipenses 1:21 y la frase matona dice, para mí la vida es Cristo, ¿verdad? Después continúa y la muerte una ganancia. Entonces, esto de para mí la vida es Cristo, pues va a representar cuál va a ser el motivo de mi existencia, de mis sueños, cuál va a ser todo lo que integra mi persona, ¿verdad? Cuál va a ser esa motivación de cada día. Y pues simplemente va a concluir en una sola persona, ¿verdad? Que es Cristo. Entonces, todo lo que voy realizando y lo que voy viviendo, lo que voy experimentando, tanto bueno como malo, las cosas difíciles, las alegrías y todo, pues mi motivación y mi único sostén, pues ese es Cristo, ¿verdad? Entonces, ha sido una de las citas bíblicas que me ha acompañado, ¿verdad? En los momentos difíciles, pues a veces me pregunto, ¿verdad? Pues de qué manera... pues digo, ¿verdad? Si para mí la vida es Cristo, ¿verdad? O en los momentos de alegría, digo, verdaderamente vale la pena trabajar por el Señor, hacer estos sacrificios, verdaderamente vale todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Por tal de acercarme más a Dios. Entonces, creo que esa ha sido una de las citas bíblicas que más me ha llegado y que me ha acompañado. Filipenses 1:21. Para mí, la vida es Cristo. Amén. Excelente. Muchísimas gracias por compartir tu cita bíblica. Y bueno, desde Juárez, Nuevo León, ahora, ¿hasta dónde nos vamos? Omar. Venga, Omar, venga. Venga, Omar, hasta Monterrey. Compártelo. Ese grillo. Bueno, pues a mí una de mis citas que me han marcado, de mis favoritas, es el Evangelio de Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. Vengan a mí todos los cansados y abrumados por la carga, y yo los haré descansar. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y yo creo que esta cita es para mí una vivencia, esos momentos difíciles, esos momentos de tristeza, esos momentos de cansancio, de fatiga, que ya no puedes más. Esta cita me ha ayudado en el seguimiento de Cristo y lo he experimentado.
Y entonces lo que yo trato es transmitir esta misma cita a las personas que recurren a mí cuando son esos momentos de confesiones fuertes, de pecado grande, de esos momentos en una plática, alguna dirección espiritual de personas que ya no pueden más con su vida. Cuando visito a los enfermos y sobre todo los moribundos, les comparto esta cita. Y así como estas palabras de Cristo a mí me han curado, yo he visto y he sido testigo de cómo estas mismas palabras han curado a los demás. Por eso, para mí es una de las citas más importantes. Excelente. Muchísimas gracias, Omar, por compartirnos. Y la verdad es que vamos viendo con estas dos citas bíblicas que nos han compartido tanto Omar como Ángel, cómo el Señor Jesús va marcando algún aspecto de nuestra vida. Entonces, quiero pedirle al Padre Lalo. Padre Lalito, compártenos tu cita Lalito bíblica lleva favorita, por toda favor. la Biblia en el corazón. Entonces, Lalo, solamente una frase, Lalo, sabemos que te apasiona. Oye, no. Mira, yo sé que dijeron una, pero voy a decir dos. Y le voy a decir por qué. ¿Sí? Es como... Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Es que estas dos citas recuerdan, digamos, dos acontecimientos de mi vida importantes. La primera es el texto del profeta Isaías en el capítulo 49, 2 versículos concretamente, el 15 y el 16. Hay 2 expresiones ahí que me parecen bien bonitas y esto recuerda mi encuentro con el Señor. Por eso es una cita bíblica que constantemente recuerdo. El texto dice más o menos así, ¿no? El versículo 15 y 16. ¿Puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Y continúa diciendo, pues aunque eso sucediera, yo jamás me olvidaré de ti. Y el versículo 16 dice, yo te tengo tatuado en la palma de mi mano. Esa cita bíblica la tengo aquí bien atravesada y también en mi corazón porque cuando yo me encuentro con el Señor, me acuerdo muy bien, era el año 2003, fue una cita bíblica que una predicación se leyó y para mí absolutamente todas las cosas buenas y malas, las tristezas por las que había pasado, la vida que en ese momento tenía, pues era una obra del Señor, ¿sí? Dios le dio sentido a todo y para mí para mí fue realmente saberme en las manos del Señor y amado, pues, como un hijo, ¿no? Entonces, para mí eso fue una cosa sorprendente, lo sigue siendo, trato siempre de recordarlo. Y hubo otra, muy cerca de ese año, porque inmediatamente después de ese encuentro tuve mi primera confesión, digamos, seria, a mis 17 años, y el padre, cuando me confesé, yo me confesé aquí en Santa Cruz por primera vez, el padre Ernesto ya, me dijo, de penitencia vas a leer el Salmo 127. Y no sé si voy a hacer la cita que va a decir Rafa, pero creo que es una cita que compartimos porque él también le gusta, es algo que hemos compartido ya antes. Y el Salmo 127 me dijo, él lo vas a leer toda tu semana. Y el Salmo inicia diciendo, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Y me acuerdo muy bien que me dijo, estás construyendo mal, fueron sus palabras, ¿no? Y para mí fueron palabras que dije, canijo. Pues sí es cierto, estaba construyendo bastante mal y fueron un recuerdo de cómo tenía, pues yo que inventar mi vida, cómo tenía que llevarla adelante. Y bueno, pues ha sido un propósito siempre, aunque a veces, pues definitivamente no me sale, aunque a veces fallo, aunque a veces quiero construir con mis propias fuerzas, es recordar que si el Señor no construye mi vida y pues ahora mi ministerio, en vano, dice el Salmo, en vano trabajan los albañiles, ¿no? En vano hacemos todo cuanto hacemos. No son 2 citas bíblicas de 2 momentos muy especiales para mí. Mi encuentro y mi primera confesión, ¿sí? Entonces por eso las trato de recordar siempre. Excelente. Gracias, Padre, por compartirnos esto. Gracias. Que es muy significativo para ti, lo sabemos, y que pues ahora lo pones frente a nosotros también para demostrar que la palabra del Señor pues interpela cualquier corazón cuando se lee con sinceridad y cuando se busca encontrarse con el Señor. Padre Rafita, compártenos tu experiencia con la Sagrada Escritura y cuáles son tus 3 citas bíblicas favoritas.
Bueno, pues sí, Lalo y yo compartimos esta cita bíblica del Salmo 127 y a mí porque fue el punto clave de iniciar mi proceso de conversión en un retiro de juvenil en el DEF. En un momento a solas con Jesús sacramentado, me dieron la Biblia y pues no, yo no era muy asiduo a la lectura de la Sagrada Escritura. De hecho, no sabía cómo se tendría que leer la Sagrada Escritura. Y me fui salmo por salmo y leía solo los encabezados. Y cuando llegué al Salmo 127 me detuve y esos dos primeros rengloncitos, como dice Eduardo, pues hicieron un vuelco en mi corazón en ese momento y yo sentí que el Señor me lo estaba diciendo a mí: Rafael, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Y precisamente esta era mi reflexión, aunque yo en realidad tenía todo, no había un problema en mi vida, todo estaba bien, pues estaba haciendo las cosas no de la mejor manera. Entonces estaba construyendo sobre arena todo aquel edificio que según yo tenía, y pues a cualquier momento esto podría venir abajo. Entonces el Señor vino a darle cimientos a mi vida con ese encuentro que tuve con Él, y a partir de ese momento, pues lo puse como una prioridad en mi vida y fue lo que me motivó a poderme entregar al Señor. Es cuando yo inicié en el acompañamiento, ya que platiqué con los sacerdotes de mi comunidad y me fueron acompañando, una de las primeras actividades que tuve con ellos fue acompañarlos al hospital, a la Clínica 34. Entonces iban ellos a confesar a los enfermos y a mí me llevaban. Entonces yo en principio decía, ¿pero yo qué voy a hacer? Y ellos me decían, pues tú ve y platica con los familiares, pónganse a hacer oración. Pero a mí me daba muchísima pena el hacer eso. Y de pronto me cuestionaba a mí, ¿por qué sí puedo dar clases delante de todos en la universidad y no puedo darle unas palabras de aliento a algunas personas que lo necesitan? Fui con mis papás me prepararon, siempre toda su vida en la iglesia mis papás, y entonces me dieron unas estampitas, me acuerdo, de un Cristo crucificado y era una oración para el enfermo. Y ahí fue en la lectura de la Sagrada Escritura que hay en mi casa que me encontré con la lectura del profeta Josué en el capítulo 1, versículo 9. Yo te lo mando, sé fuerte y valiente, no te asustes ni te acobardes, que el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Entonces esa fue mi arma para ir a visitar a los enfermos, a los familiares y decirles esas palabras y yo veía como nos contaba Omar ahorita, cómo sanaban a partir de esa experiencia de dolor, cómo esa palabra de Dios les sanaba, les daba tranquilidad y les daba una esperanza. Entonces para mí también fue ese decir, pues no tengas miedo, ¿verdad? Dios está contigo a pesar de todo, de lo que venga, siempre ten esa alegría que nos viene del Señor. Y la tercera cita que les quiero compartir, esta ya fue en la experiencia que tuvimos en Paulillo, que fue algo que me resonó muchísimo, a pesar de que ya la había leído y la había escuchado muchísimas veces. En ese momento de oración, en esa experiencia de oración, vino a hacer un clic en mi vida. Y es palabras que dice San Pablo a Timoteo en el capítulo 4, del versículo 7 al 8. He llegado a la meta de mi carrera. Y todas estas palabras que utiliza San Pablo para expresar en esos momentos ya de dificultad, de sus últimos momentos, y esa entrega y esa confianza en el Señor, y el decir, y pues ya lo hice bien, o sea, mi fe no se ha quebrantado y solo me falta que el justo juez me corone con esa corona que no se marchita. Siempre me ha interpelado a decir si al final de la historia de mi vida voy a poder hablar así con el Señor, con esa confianza con que lo hizo San Pablo. Y eso me motiva a hacer todos los días las cosas en su nombre. Y a veces nos caemos y a veces nos levantamos, pero eso sigue en el corazón latiendo. Entonces, esas son las tres citas que les quería compartir. Excelente. Muchísimas gracias, Padre, por compartirnos la experiencia de tu corazón y de tu vida. Padre Borre, ¿cuál es la cita bíblica, además de todas las cartas de San Pablo, que seguramente están en tu corazón? ¿Cuáles son las citas bíblicas que más te gustan y por qué? La cita bíblica, tengo una que es la cita bíblica de mi vida, que siempre ha estado presente. De hecho, ha estado tan presente en mi vida que no recuerdo cuándo comenzó, ¿no? O sea, cuándo empecé a usarla por primera vez,
pero es el pasaje de la pesca milagrosa, Lucas 5, del 1 al 11. Esta cita bíblica, este pasaje, yo cuando empiezo a hacer memoria, pues yo me acuerdo que cuando estaba en los grupos juveniles y me tocaba dar temas, hacer reflexiones, de alguna manera siempre evocaba ahí, no, es que, mira, en esta cita vamos a escucharla, es que Jesús nos invita a ir mar adentro, o nos invita a tirar las redes, o nos invita a ayudarle a predicar, y así siempre sacaba reflexiones en base a esa cita bíblica para lo que tenía que exponer. De alguna manera siempre sacaba ahí una frase, y es algo que siempre me ha gustado. Ya después, cuando empezó mi inquietud vocacional, pues definitivamente tomó más fuerza con esta cita, sobre todo la parte de no temas, yo te haré pescador de hombres. Esta parte empezó a hacer más ruido en mi vida. Recuerdo muy bien que cuando estaba haciendo mi proceso vocacional, y por segunda vez, porque lo tomé 2 veces, y... ¿Reprobaste el primero? ¿Reprobaste el primero o qué? No me aceptaron, y en el segundo di moche y ya me dejaron entrar ahí al seminario. Explica todo. Ahora entenderán todo. Bueno, pero déjenme decirles que yo hice 2 procesos vocacionales, pero hay gente que no hizo ni siquiera uno y entró al seminario. ¿Sí? Ese Fabián, y es padre. Pero yo lo pagué 3 años. No voy a decir que es Lalo, no, nada que ver, no es él, no, nada. Oye, Borre, pero eso no se puede. Eso aquí en China se llama palanca. Ah, sí, hay palancas. Ernesto Carlos Palanco. No, digo, ¿quién es palanca? No es cierto, la verdad es que sí es el proceso, la regla. pero ellos iban otro día diferente. Un proceso VIP. Iba a otro retiro. Oigan, pues yo tenía mucho miedo, digo, en mi primer proceso vocacional tuve muchos miedos y por eso me detuve. Y en el segundo, pues ya me empecé a confiar más en el Señor. Y una parte difícil que era el dejar tus grupos parroquiales para ya enfocarte al proceso vocacional. Y el último retiro que me fui en mi grupo juvenil, me metí teníamos un cuartito ahí de oración, ahí frente al Santísimo y todo, y recuerdo muy bien que estaba yo con ese dilema de, me saldré del grupo, ¿no? Ya será tiempo para dedicarme a este discernimiento. Saqué esta cita bíblica y así como dice que la palabra de Dios siempre es nueva, siempre te dice algo diferente, pues yo cuando empecé a hacer lectura de este pasaje, haz de cuenta que me empezó a abocar el Señor a los distintos momentos de mi vida. Yo me acuerdo que estaba ahí de lágrima y lágrima, ¿verdad? Porque el Señor me estaba hablando y tocando muy fuerte, y sobre todo que al momento me dio mucha paz y serenidad. Al momento dice, oye, dejaron la barca y lo siguieron, o sea, lo siguieron ya en tierra firme, ¿no? Entonces como que el Señor me decía, pues ya, deja esta barca, este grupo juvenil, y ahora sígueme, ¿verdad? En tierra firme, sígueme mis pasos, y pues fue ahí también un momento muy importante. Y luego ya después que estoy en el seminario, pues ahora estoy constantemente, ¿no? Respondiéndole al Señor, cediéndole mi barca, tirando las redes en su nombre, teniendo miedo y confiando en que Él me va a ser pescador de hombres. O sea, entonces creo que esta cita siempre me ha acompañado, siempre va definiendo las etapas ahora de mi sacerdocio igual. También, no por nada le puse aquí al estudio que hicimos de evangelización digital, le pusimos la barca de Pedro, digo, mucho tiene que ver también con eso. Entonces, esta cita bíblica es cita bíblica de mi vida, y con esta es la que me encuentro con el Señor y todavía se me hace vibrar el corazón. Y así. Ok, muchísimas gracias, Borre, por compartirnos. Se dijo, Borre. Amén. Amén. ¿Y tú, Fabián? Miren, yo les quiero compartir, yo tengo 2 citas bíblicas que a mí me gustan mucho, bueno, muchas, como ustedes, pero en particular hay 2 que yo siempre recurro. La primera es todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que es pues un texto muy amplio, es todo el capítulo 17, porque es la oración sacerdotal, ¿verdad? Y de hecho engloba la oración de Jesús por todos nosotros. Entonces, esto me llama mucho la atención, cómo Jesús intercede por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades, y el único deseo es que tiene el Señor es que todos seamos uno, ¿verdad? Como Él y su Padre son uno. Entonces, esa es la cita bíblica que me gusta mucho, pero hay otra cita bíblica que, igual que el padre Rafa, lo comentaba hace ratito, apareció en un momento importante en mi vida, que es en esta experiencia en la cual todos participamos cuando terminamos el primer año de teología, que es la experiencia de oración del Buen Pastor,
en Pablillo, en Galeana, Nuevo León. Entonces, recuerdo que para los que nos están viendo, esta experiencia de oración son 3 semanas de oración intensa, de silencio, en una casa que está muy alejada de todo, en donde literalmente no hay señal de celular, ni mucho menos red de internet, y donde pues uno está en medio de la naturaleza, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es estar en contacto con la naturaleza, pero yo recuerdo esta experiencia de oración de 3 semanas en silencio porque para mí fue muy importante, pero el día que para mí fue más importante fue el segundo desierto que nosotros tuvimos, es decir, el día completamente con el Señor en el relicario, que fue el segundo jueves. Si ustedes recuerdan, cada jueves teníamos nosotros nuestro desierto y nos íbamos, ¿verdad? Entonces, para mí el segundo jueves fue muy significativo porque en el ánimo personal que yo tenía, pues estaba muy agüitado, ¿no? Ya me quería regresar a Monterrey, ya no quería estar allá arriba, ya no quería estar en medio de la naturaleza porque pues no tiene noticias de nada aquí en Monterrey. Yo me acuerdo que ese año, si ustedes se acuerdan, fue el Mundial, ¿verdad? En el mentado y famosísimo No Era Penal. No Era Penal. ¿verdad? Entonces, lo que yo quería era bajar a ver el juego. Sí fue, ¿no? Penal. Sí fue penal, ¿no? Y estar abajo, ¿no? Ya salir de esa experiencia. Y yo me acuerdo que ese jueves, el segundo jueves de esa experiencia, tomé el relicario y me fui a caminar. Y llegué y me senté en una de las tantas piedritas que hay por ahí, pegada a uno de los tantos nopales que también hay por ahí para agarrar sombra, y empecé a leer la Sagrada Escritura. Y yo, la verdad, quería que el día terminara, quería que el día pasara, quería palomear otra vez ese día, ¿verdad? Para que entre más rápido se fuera, pues más rápido me regresaba a Monterrey. Pero no contaba con la astucia del Señor Jesús y la gracia de su presencia, ¿verdad? Y recuerdo que abrí la escritura y empecé a leer el libro del Génesis. Literalmente leí todo el libro del Génesis, pero cuando iba llegando al capítulo 18, y leí hasta el capítulo 18 para empezar a quemar tiempo, ¿no? Para que el desierto se me fuera un poquito más rápido o provechoso. Y al llegar al capítulo 18, esa fue la cita bíblica que a mí me cautivó, pues prácticamente el Señor me envolvió, y a partir después de que leí esa cita bíblica del capítulo 18, del 1 al 3, pero en particular la segunda parte del versículo 3, fue cuando le dije al Señor, ok, tú quieres pasar, yo te tengo que escuchar. Y quiero leerles el texto. Dice así: el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, cuando estaba sentado ante su tienda a la hora del calor. Levantó la mirada y vio 3 hombres que estaban de pie próximos a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y postrándose en tierra dijo: mi Señor, por favor, te ruego que no pases sin detenerte con tu servidor. En especial la segunda parte, y todavía se me pone la piel chinita, la segunda parte del versículo 3 es algo que yo siempre he tenido muy presente, ¿verdad? Quizá en aquel momento me comporté como Abraham al estar afuera de la tienda, esperando a ver qué pasaba, qué sucedía, quizás sin ninguna expectativa para ese día. Y el Señor Jesús, sin yo pedírselo, pasó frente a mí, en su palabra, ¿verdad? Y mi petición fue esa, ¿verdad? Señor, si me haces el favor, decía otra traducción, te ruego que no pases de largo frente a tu servidor. Entonces, para mí fue como un estarle recordando al Señor, Señor, quiero escucharte, quiero verte, y confío en que cuando pases frente a mí, no te vas a quedar conmigo, no te vas a ir. Y créanme, hermanos, gente que nos está viendo, que para mí esta cita bíblica es como la oración antes de levantarme. Suena mi alarma todos los días, y antes de levantarme es lo que le digo al Señor: Señor, el día de hoy, si quieres hacerme el favor, detente delante de mí. Y eso me ha ayudado a abrir los ojos a muchas situaciones de la vida y a encontrar al Señor en lo más cotidiano y en las actividades más ordinarias que puedo tener en mi camino. Y al final del día, pues la verdad es que es un gran enriquecimiento porque descubro que el Señor Jesús todos los días pasa delante de mí
y hace gracias maravillosas. Lo veo en mi ministerio, en las personas que me rodean y pues bueno, en cualquier cosa que yo hago. Y esas son las dos citas bíblicas que a mí me gustan mucho, y que la segunda en lo particular es como la traigo tatuada, ¿no? Como una banderita de oración de todos los días. Gracias. Excelente, gracias. Los padres se pueden tatuar. O sea, la tengo muy cerquita de mí, digo. Bueno, pues les agradezco a todos. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta que a lo mejor no estaba presupuestada en el guión, en lo que nos habíamos puesto de acuerdo, pero seguramente hay muchas personas que nos están viendo que al momento de que estuvieron escuchándonos, les nació esta inquietud de leer la escritura, ¿verdad? Pero como es muy grande y tiene muchos capítulos y seguramente hay muchos libros, seguramente hay muchos muchachos que también nos están viendo y que se hacen esta pregunta que yo quisiera hacer para, de manera sencilla, podamos compartir con la gente. ¿Qué podemos decirle a la gente, hermanos? ¿O qué recomendación le podemos hacer a la gente que quiere acercarse a la Sagrada Escritura, pero no sabe por dónde empezar o por cuál libro iniciar? Pues yo creo que hay muchas maneras de leer la Escritura, pero pues yo me acuerdo el arzobispo cuando nos dio el lectorado que nos dijo, hay que leerla desde pe a pa, traducción desde el principio y el fin, y cuando terminen, vuelvan a empezar, porque la Sagrada Escritura siempre tendrá, siempre es Dios el que nos habla y siempre tendrá esa riqueza para nuestros corazones. Yo lo que le recomiendo a la gente, cuando así me dice, pues, ¿cómo le puedo iniciar? Digo, vaya a los evangelios, ¿verdad? Primero conocer a Jesús, ¿verdad? Escuchar el mensaje directamente de Jesús, y ya conociendo a Jesús, ahora sí, vamos retomando poco a poco en un estudio ya un poquito más detallado o una lectura más detallada, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Al menos algo muy sencillo y muy práctico a mí me ha ayudado bastante, ¿verdad? Es directamente conocer la vida de Jesús en los evangelios, iniciar en el Nuevo Testamento. Por dos. Yo me quiero referir más que al método y al lugar por el que podemos empezar, al modo interior, ¿sí? Lo primero es que nosotros tenemos que comprender que la palabra de Dios fue dada al pueblo, ¿sí? No fue dada a los sacerdotes, no fue dada a los estudiosos únicamente, no fue dada a los consagrados, fue dada al pueblo. Y esto quiere decir que todos nosotros podemos y debemos acercarnos a ella. La Iglesia ha ido reconociendo cada vez más la importancia de hacer en nuestra vida un hábito grande, importante en la palabra de Dios. ¿Sí? No podemos tenerla ahí como un simple recuerdo, como de un sacramento que tuvimos, como un adorno en nuestro buró. Hay que acercarnos con gran confianza. Estoy seguro que Dios hablará por medio de ella, sin importar que muchas veces nosotros pues no estamos a lo mejor del todo capacitados académicamente. Acércate a ella con un corazón dispuesto y Dios iluminará tu vida por completo, tu corazón. Pues ojalá que podamos hacerlo con muchísima confianza y con una gran disposición. Okay. Exacto. Yo lo que como lo hizo con nosotros, como lo acabamos de compartir, ¿verdad? En un momento determinado, con un corazón dispuesto, el Señor se manifiesta a través de su palabra. Yo agregaría que algo interesante, digo, yo estuve en grupos juveniles, pero no fue hasta la preparatoria cuando yo me puse a leer la Biblia tal cual, y recuerdo que fue una gran sorpresa para mí de que, oye, es que yo nada más tenía contemplado de lo que escucho en misa, esa es la palabra de Dios y hasta ahí. Pero cuando empecé a agarrar la Biblia dije, oye, está bien padre, ¿verdad? Cómo te va narrando todo lo que Jesús llegó aquí, se fue acá, hizo esto, hizo aquello. Y para mí un primer contacto con la palabra fue de asombro y de conocer. Pero creo que ya después, años después, el encontrarme con la palabra de Dios, pero convertirla en oración, o sea, ya hacer un encuentro con el Señor. O sea, leer la palabra de Dios es un momento de encontrarse con Él, donde Él te puede hablar o donde Él te puede escuchar. Entonces, como dice Lalo, pues también está a disposición de nosotros. Yo te invitaría a que buscaras leerla para conocer
y también leerla para que sea un momento de encuentro con el Señor. Con cualquier método que quieras, que se ha mencionado, o incluso buscar en internet o algo, cursos de Biblia para entender un poco más allá. Pero los pasos que yo creo que son importantes es leer para conocer y segundo, leer para encontrarse y escuchar al Señor. Excelente. Pues yo estoy de acuerdo con todos ustedes que hay que acercarnos también con esta intención interior de conocer al Señor, y así empieces por el libro que tú quieras, ¿sí? Aunque sea del Antiguo Testamento, te va a hablar de Jesús, ¿verdad? Y te vas a encontrar con el Señor, ¿verdad? En cualquier versículo te vas a encontrar con el Señor si hay un corazón dispuesto a encontrarte con Él, ¿verdad? Y a ir más allá de ti mismo junto con Dios, ¿verdad? Entonces, pues, hermanos, agradecidos con ustedes por compartirnos su cita bíblica favorita. Y Rafita, algo que nos quieres compartir, ya estoy viendo ahí tu sonrisa, estamos esperando la noticia que nos estás compartiendo. Esta semana hubo ahí unas sorpresillas. Pues, este pasado 14 de julio fue mi cumpleaños, entonces quise compartir con todos ustedes mi canción Uno Mismo en Ti. Entonces, para que vayan y la escuchen en todas las plataformas digitales, ya está, desde el 14 de julio. Entonces, espero que les guste y la puedan compartir, porque compartir es evangelizar. Felicidades, Rafita. ¿Tienes que cantar un corito o algo para que la gente se interese? Se oye medio diferente. Es más, mira, tú cantas el coro y Lalo hace la segunda voz. ¿Te acuerdas? En este momento la gente se empieza a desconectar. Te doy tono, Lalo. Yo también, ya me desconecté. Hasta el Facebook le pone mute ahí. Yo siempre estoy entonado. Échale. Eso. El corito Muy va. bien. Es una canción de oración donde se le pide al Señor que nos haga como Él, nos haga ser uno mismo en Él. Entonces el corito dice: quiero ser uno mismo en ti, quiero llenarme de tu Santo Espíritu, quiero de tu poder y caminar por donde te pueda ver. Quiero salir de mi mundo y seguirte a donde tú quieras, que soy tuyo. Ahí está un pedacito. Muy bien. Ahora Lalo, ahora que la cante Lalo. Ahora tú, Lalo. La segunda parte. La voy a tener que grabar yo. Luego, pues, no va a tener rating la de Rafa. Mejor así la dejamos. Pero es un featuring. Tan humilde. Muy bien, pues, padres, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este capítulo, y pues les invitamos a todos aquellos que nos vieron hasta aquí, ¿verdad? Y agradecidos porque siempre nos ven y nos siguen en las redes sociales, y te invitamos a que pongas en los comentarios cuál es tu cita bíblica y por qué, ¿verdad? Para entre todos los comentarios poder también hacer un encuentro con el Señor a través de la palabra de Dios. Ok, pues muchísimas gracias por vernos, por seguirnos hasta aquí, y vamos a darles, como cada semana, nuestra bendición. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan bonita semana. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Bye bye. Dios les bendiga. Saludos. Gracias.